Bienvenidos al podcast de Experiencia de Cliente y Experiencia del Empleado DEC México, una iniciativa de la Asociación DEC México que aglutina marcas y organizaciones, generando una comunidad en constante evolución en torno a un propósito común: poner a las personas en el centro de las organizaciones a través del Human Experience. Bienvenidos al podcast Experiencia del Cliente de DEC México, un espacio para entender cómo distintas organizaciones están mejorando la manera en la que sirven, escuchan y acompañan a las personas. Hoy exploraremos el mundo de la educación superior, un sector que está viviendo cambios importantes en cómo se relaciona con sus comunidades. Hoy nos acompaña Luis Enrique Lara Álvarez, que es doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, maestro en Administración por la UDLA y licenciado en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey. Cuenta con más de 20 años trabajando en temas de servicios y experiencia en sectores públicos, en sectores privados y ahora dentro de la UDLA. Actualmente dirige las áreas de incorporación estudiantil, egresados y asuntos internacionales. Muy bienvenido, Luis. Muchas gracias, Marta. Qué gusto estar aquí finalmente ya. La verdad, muy emocionado y muy contento. Saludo también a todos los que nos escuchan. Mucho gusto. Un gusto, Luis. Nosotros también estamos encantados de tenerte aquí y te agradecemos, por supuesto, sumarte a estas conversaciones del podcast de DEC México. Si te parece, podemos empezar para iniciar. Luis, ¿cómo describes tu trayectoria y la manera en la que has abordado la experiencia dentro de la UTLA? Sí, con gusto. Mira, empiezo un poco. Siempre me ha gustado mucho el tema de servir, la verdad, ¿no? Creo que por eso me decidí a estudiar mercadotecnia, ¿no? Cuando yo la empecé a estudiar, casi siempre las personas veían mercadotecnia o marketing más bien como un área de publicidad, y no, realmente el marketing tiene muchas áreas, muchas oportunidades. Y me enfoqué en la parte de servicio, siempre fue algo que me gustó. De hecho, empecé estudiando contador público y ya cuando vi esta oportunidad, que era más flexible, decidí cambiarme. Desde que estaba en la universidad, fui en la asociación de marketing de la universidad. Creamos el área de servicio al cliente por iniciativa mía y desde ahí empecé a ver que eso sí tiene un efecto importante en las personas, ¿no? En ese entonces, pues eran los que iban a los congresos y posteriormente ya en la parte laboral, prácticamente los trabajos que he tenido antes de entrar en la Universidad de las Américas Puebla, que ya llevo 12 años, han sido enfocados en temas de servicio, ¿no? Inclusive, destaco mucho, yo estuve un año en Japón, viviendo allá, encargado era uno de los responsables del pabellón de México, en una expo que hubo allá en Japón. Y luego en el servicio público estuve 6 años en la Embajada de México en España. Allí en Madrid también estaba encargado del área administrativa de toda la embajada. Y ahí también me di cuenta que en el sector público también, obviamente, tienes una razón de servir. En ese momento fue la experiencia al revés, ¿no? En los otros casos ha sido la experiencia hacia afuera, hacia un cliente externo. En el caso de la embajada fue hacia un cliente interno, hacia los empleados. Y la verdad es que veo que mucho, o más bien el principio para mí de la experiencia del cliente es observa lo que pasa. Así me ha funcionado bien a mí. Primero con la simple observación y luego ya vas viendo con esa observación que puedes ir mejorando, ¿no? Y creo que hicimos cosas importantes que facilitaron el trabajo en ese entonces al personal que estaba ahí. Y actualmente en la UDLAP, ¿qué te digo? Estoy muy contento de estar en esta universidad. Mira mucho hacia los empleados y nosotros a su vez miramos hacia afuera. Tenemos un decálogo de calidad con calidez que creemos fielmente en eso y entonces estamos en una búsqueda constante de mejora personal y de mejora en los servicios que ofrecemos. Y creo que se nota y se agradece cuando la gente así te lo comenta, ¿no? Y todo eso, sin duda alguna, es por las personas que tenemos trabajando aquí.
Claro, bueno, sin duda es un ejemplo de cómo están trabajando la cultura, ¿no? Directamente centrada en las personas, y esto, pues, al final, en instituciones educativas es fundamental, ¿no? Tener ese enfoque. Luis, ¿cómo se articula esta estrategia o la estrategia de experiencia para prospectos, para estudiantes, egresados e internacionales? Porque claro, ahí tenéis una pluralidad, ¿no? Así es. Fíjate que eso sí, al menos en nuestra institución educativa, y según yo en varias, no hay un área específica de CX. Realmente no existe. Somos diferentes áreas en donde todas aplicamos algo de CX para que durante todas las fases del primero prospecto, después estudiante, después egresado, tenga una experiencia, no digo lineal, pero sí siempre una experiencia que vaya cubriendo todas sus expectativas. Sobre todo al inicio, tienes una expectativa muy grande porque es algo, nosotros, es un servicio intangible, ¿no? O sea, tienes el espacio y realmente lo pruebas hasta que ya estás inscrito. Entonces tú llegas con una expectativa muy alta. ¿Por qué? Porque ya te informamos de todo lo que la universidad te puede ofrecer. Y la idea es que durante tu trayectoria como estudiante, pues esa expectativa se mantenga o se supere. Y eso solo se logra también con las otras áreas, que ahí ya involucra el área académica, involucran las áreas de otras áreas de servicio. En particular las mías, la primera, que es la parte de captación de estudiantes, pues tiene que ver mucho con la atención y el servicio que damos en todos nuestros puntos de contacto, que tenemos muchos puntos de contacto con los estudiantes hoy. Realmente los ves físicamente, cómo funcionan las universidades, vas a ferias que organizan generalmente los colegios, pero además vienen ellos a tu campus a conocerlo, pero además también te contactan principalmente por WhatsApp, valga la redundancia, y el segundo es por correo electrónico. Y todos esos puntos tienes que tú saber que si ese estudiante ya lo contactaste en otro punto, ¿no? Entonces tenemos un sistema que nos permite dar ese seguimiento para saber incluso qué persona lo atendió en ese otro lugar y poderle dar un seguimiento realmente pues constante y que haga ver que tú sabes quién es la persona que te contacta, ¿no? Entonces, esa parte siempre ha sido importante para nosotros en la parte de la captación y siempre respondiendo preguntas claramente. Yo diría que también diciendo lo que sí podemos ofrecerle y lo que no, o sea, preferimos ser claros y transparentes. Digo, ahí podría poner 1000 ejemplos de cosas que luego te piden y te preguntan, y pues la verdad es mejor ser honesto con las personas, ¿no? Y eso nos ha dado resultados. Llevamos varios años que seguimos creciendo, con excepción obviamente de la parte de la pandemia. Entonces ha sido este trabajo en esa parte. En la parte de asuntos internacionales es bien interesante porque realmente ahí es un tema de intercambio tanto de los que vienen como de nuestros estudiantes que se van a otros países. Entonces requieres dos tipos de servicio. El que se va, pues facilitar los trámites para su salida, darle certeza en sus procesos y sobre todo estar pendiente de ellos pues cuando están ya en otro país, ¿no? Estar constantemente en comunicación, saber que se encuentran bien. Y luego ya regresando, pues que cumplan con su trámite de revalidaciones de sus materias. Y los que vienen, pues es realmente también que se ven una grata experiencia, no solo de la universidad, Marta, y ellos, sin duda alguna, parte de la movilidad, pues es conocer el país al que llegas y entonces también poderlos apoyar en sus traslados, ¿no? No solo están en la universidad, conocen otras partes de México y pues qué mejor que se vayan pues con una experiencia no solo de la universidad, sino del país. Y en la parte de los egresados, en realidad ahí es un trabajo desde antes de que sean egresados para la parte de desarrollo profesional, ofreciendo una serie de talleres que los vayan preparando a lo largo de los semestres, ofreciéndole herramientas adicionales para cuando lleguen a su etapa laboral. Y luego ya de la parte de egresados, pues con vacantes que puedan ellos tener con los contactos que como universidad tenemos con empresas. Y obviamente después, genuinamente nos alegramos de sus logros, que agradecemos que nos los compartan
porque al final, pues ese, digamos, pues es el producto de la universidad, ¿no? Y nos sentimos bien orgullosos de saber que se van desarrollando. Entonces, es ese acompañamiento en estas tres etapas, que obviamente no se logra solo, ¿no? Somos varias áreas involucradas en esto. Obvio, obvio, eso es evidente. Lo que planteas además, Luis, se nota que tienen identificados como distintos grupos, ¿no? Con sus necesidades distintas y algo que, vamos, es clave, totalmente clave en educación. Y ese enfoque que comentabas en procesos simples y ese acompañamiento que tiene todo el sentido en el sector, ¿no? Donde el camino del estudiante, pues al final suele estar lleno de, como bien decías, de dudas constantes, ¿no? Y muchísimas de ese acompañamiento tiene que ser, bueno, pues una joya también para el propio estudiante. Resulta útil entender cómo, pues eso, cómo estaban conectándose esos esfuerzos entre sí, ¿no? Para que la experiencia no quede fragmentada, ¿no? Sino que cada una de las áreas vaya coordinada y en la misma dirección. Es muy, muy interesante. Pensando en el futuro, más bien en el 2026, ¿no? Vamos a acotar un poco el futuro. ¿Cuáles son sus prioridades para seguir mejorando la experiencia? ¿Cuál diría que es ahí? Yo te diría que es automatizar procesos. Automatizar procesos, sobre todo simples y rutinarios. Ya empezamos con algunos, obviamente, a raíz de la pandemia se lograron empezar a automatizar procesos que hoy sí ya funcionan en su totalidad, que son más solicitudes. Pero ese es el enfoque. No automatizar procesos sin sustituirnos a nosotros como personas, ¿no? Algo que me quedó muy claro en el Congreso DEC que tuve la oportunidad de acudir, pues es eso, ¿no? O sea, es un complemento, pero si no estamos nosotros, las personas que somos las que hacemos la diferencia, pues no funcionaría. Y entonces es facilitar el proceso hacia afuera para que tanto a aquellos que hacen trámites para irse a otro país, para venir a la universidad, puedan avanzar más fácilmente, pero también procesos hacia adentro para que nosotros nos enfoquemos en poderles dar un seguimiento puntual sin distraernos en tener que ya ser llenado o vaciado de alguna información, sino hacerlo un poco más automático. Creo que esa es la parte en la que más estaremos trabajando y me parece que una estrategia de omnicanalidad es importante, ¿no? Sí tenemos, pues como muchas empresas o instituciones educativas, más bien, diferentes redes. La realidad es que somos multicanal y todavía falta en el sector educativo trabajar mucho en la parte de omnicanalidad y hacia allá vamos. Esa es la parte que queremos integrar. Sí, hablas de automatizar, ¿no? Lo que se pueda de mantener, pero lo que se pueda mantener que sea de forma simple, ¿no? Sin perder ese contacto humano que tanto hemos remarcado y remarcado en el Congreso, ¿no? Y en otros foros. Y bueno, ese equilibrio pues se ha vuelto un reto muy común en educación, ¿eh? También, además, no solamente en otros sectores, sino en educación es un reto ahora súper común. Lo interesante es que, bueno, ustedes se aparten con procesos ya identificados, ¿no? Así es. Y claro, eso les va a ayudar mucho a que la automatización no crezca, pues yo qué sé, sin rumbo. Ya tienen identificados esos procesos. Y la omnicanalidad, pues también es un paso natural, entiendo, ¿no? Sobre todo para cuando los estudiantes pues, usan múltiples canales según la etapa, porque así es, ¿no? Ellos utilizan muchos canales, ¿no? Y fíjate que la realidad es que creo que si bien ya hay industrias que están más avanzadas en esto, en el sector educativo, me parece que ahí vamos apenas empezando en darle forma, ¿no? No es algo fácil realmente de realizar, entonces, pero sí se puede ir ajustando algunos canales y poco a poco va sumando los demás. Sobre todo cuando tienes muchos canales, ¿no? Tienes a quien atiende hacia afuera, otro que te llega información hacia adentro, además las redes para el egresado, más las redes para el... Entonces, son muchas redes sociodigitales que tienes que trabajar y entonces ahí se vuelve interesante, pero qué mejor, es un reto, la verdad, que nos gusta, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Como decía, tienen el avance ese de tener identificados esos procesos, ¿no? ¿Cómo ves el avance de la experiencia de cliente en el sector educativo ya en Latinoamérica? Me atrevo a preguntarte, Luis. Mira, yo la verdad es que veo que sí hay un avance eh, importante, importante, pero otra vez en la parte
ya literalmente de definir CX, de verlo como un área estratégica, estamos yo creo en procesos iniciales. Lo hacemos porque somos áreas de servicio, pero he tenido la oportunidad de estar en otros países también viendo, pues visitando algunas preparatorias y viendo cómo sucede en otras universidades, ¿no? Y obviamente hay quien ya lo tiene más definido, tiene clara la importancia, o más bien yo creo que todos tenemos clara la importancia del atender bien, pero nos falta todavía irnos trabajando en procesos. Y esa es la parte que es donde creo que vamos avanzando, no parejo en Latinoamérica, ¿no? Algunos países vamos más avanzados. México, yo me atrevo a pensar que es de los que va más avanzado en esa parte. Y creo que ahí es donde todavía tenemos varias áreas de oportunidad y sobre todo realizar investigaciones al respecto. Digo, como sector educativo sería muy interesante realizar realmente investigaciones serias sobre el CX y la evolución en el sector educativo, ¿no? No nada más, te diría que en universidades, sino también a nivel básico y medio superior, que sin duda alguna también es importante, ¿no? Finalmente ahí es un segmento quizá más complejo, porque son menores de edad, pero que tienes que también darles una buena experiencia, porque pues, al final del día ellos lo transmiten a sus papás, a nosotros como padres de familia, ¿no? Entonces, ahí todavía hay mucho que hacer. Sí, 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 desde luego tu visión refleja algo que muchos observamos, ¿no? Y lo observamos precisamente también desde aquí, desde de la DEC, ¿no? De DEC México. Es un sector que va empezando, ¿vale? Es verdad que hay distintos grados de madurez dependiendo de los distintos países, pero tiene muchísimo potencial, Luis. Muchísimo, muchísimo potencial. Entonces, pues eso, tal vez lo más relevante es que hay espacio para ordenar procesos y generar datos para que permitan, pues eso, que permitan esa mejora. Eso abre la puerta a las estrategias más claras y estrategias menos reactivas, ¿no? Sino tenerlo ya trabajado. Y sí, bueno, el tema de los informes y los estudios en el ámbito de la experiencia del alumnado, como te decía, igual estamos viendo que es un sector que está empezando de manera muy, muy, muy relevante, ¿no? A tener muy, muy en cuenta. Desde la asociación lo tenemos muy en cuenta y son miras de futuro que ya hemos puesto nuestros ojos ahí. Luis, en un entorno de cambio continuo, ¿cómo integran innovación pero sin perder, lo comentabas antes, ¿no? Sin perder la cercanía con las personas? Sabemos que es muy importante la innovación, bueno, está, ¿no? Nos rodea y nos rodeará y cada vez será más importante, pero también entendemos que es muy importante el no perder esa cercanía con las personas. ¿Cómo, en este entorno así tan cambiante, cómo se integraría? ¿Cómo Pues, integraría? mira, yo primero quisiera comentar que nosotros estamos en una mejora continua constante y real, ¿no? Y evaluada. De hecho, cada año hay unos premios que se hacen de mejora continua donde todos participamos, todos queremos participar. Y obviamente no necesariamente todas son totalmente disruptivas, pero todas van mejorando en tus procesos y en lo que haces, ¿no? Y la verdad es que son serias, evaluadas, documentadas. ¿Qué te digo? Como área se siente uno muy bien de obtenerlas. Y eso me lleva a que mucho es parte de esas innovaciones o esas mejoras, es con el uso de herramientas tecnológicas y digitales, esa es la realidad. Pero, pero para puntos de contacto, aunque cómo no perdemos la parte humana, es porque nosotros seguimos siendo los que te contactan. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo llevo trabajando con WhatsApp, de hecho se lo implementé aquí en 2015, desde antes de que estuviera WhatsApp Business, ya teníamos nosotros esa herramienta. Y a la fecha la seguimos utilizando, obviamente ya mejor, porque evolucionó WhatsApp, pero no usamos chatbot, no usamos que tú vayas ahí sin hablar con nadie. Quizá simplemente al principio nada más es para decirte con quién quieres hablar. Con egresados, con internacional, con asuntos. Básicamente es para eso. Pero la persona, o sea, o quien te responde más bien, siempre es una persona física. Siempre.
Y eso hace que las respuestas sean distintas, sean puntuales, sean solamente respondiendo tal cual lo que tú preguntas. Y lo mismo hacemos con los demás procesos, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho a no perder la parte humana. La realidad es que le damos mucho valor. Yo soy un fiel creyente de que eso siempre va a existir, ese toque tiene que estar presente. Y así hemos evitado que la innovación nos quite el contacto, ¿no? Así es como lo hemos hecho. Sí, es que nosotros desde aquí también desde la asociación de DEC México, pues es lo que comentas, entendemos necesario, imprescindible combinar la tecnología con datos, pero siempre con foco, ¿no? Con foco en las personas, porque al final conecta pues lo que entendemos con un principio básico, que es innovar, porque ¿qué es innovar? Bueno, innovar está muy bien, pero innovar no solamente es agregar herramientas, ¿no? Así sin más, sino revisar cómo esas herramientas ayudan a operar mejor y, como bien dices, ¿no? Con esa supervisión humana que humaniza, ¿no? Y hace que, pues bueno, que la respuesta pues sea más cercana al fin y al cabo. Desde tu experiencia, Luis, ¿qué prácticas consideras que son fundamentales para construir experiencias memorables en educación? Mira, lo primero es observar. O sea, eso es como lo básico, ¿no? Para cualquier proceso, ¿no? Hay que observar tu entorno actual. No digo que te sientes un día ya con eso. Vas viendo lo que está funcionando y creo que eso te va ayudando. Y después, en realidad, es preguntarle a tus diferentes clientes sobre lo que tú les estás ofreciendo, si están satisfechos con eso, si ven oportunidades de mejora. Nosotros evaluamos nuestros servicios igual cada semestre y ahí vas viendo dónde hay oportunidades. Si doy más valor, en mi caso, obviamente te sientes bien que te evalúen bien, pero ese punto que puedas tener mal o 2 puntos que puedas tener para no tener un 10 puntos, digamos, esos 2 puntos, así sean 2 o 3 personas, la verdad me dicen mucho le damos mucha importancia, ¿no? Para poder con eso mejorar. Si no le preguntas, tú puedes crearte pues muchas historias, ver qué hacen otros que te resulten atractivo hacerlo también, pero no es necesariamente lo que tu cliente necesita. Entonces no hay como preguntarle que te evalúe, que vea qué más quisiera y con eso vas haciendo las mejoras. Obviamente no puedes implementarlas todas al mismo momento, ¿no? Pero al final sí los vas haciendo y todavía le agregas tú más valor. O sea, yo vi que quiere esto, pero yo todavía le voy a dar esto más. Y eso creo que es importante, ¿no? Y luego lo más importante, pues es comunicar a esos clientes que ya hiciste esas acciones, que darle visibilidad a las acciones, pues para que vean que efectivamente los escuchas. Que creo que eso es algo, y que les pones atención, digamos, ¿no? Que ya ves que poner atención no es luego tan fácil hoy en día, se pierde rápido, entonces creo que vean que si los escuchaste, realmente les pusiste atención, eso es algo imprescindible para el tema de la experiencia del cliente. No, sin duda, la atención en este momento en el que vivimos es una auténtica joya, ¿no? Es una auténtica joya, nos otorga muchísimo. Y en educación, donde pues eso, la experiencia se construye en cientos de interacciones cotidianas, porque son multitud de las posibles interacciones, esas prácticas que mencionas pues eso, de escuchar, de observar, de escuchar y de actuar y dar visibilidad a esas acciones, pues al final marcan la diferencia, realmente, ¿no? O sea que... Sí, y además es que viendo tendencias, conocer qué quiere tu cliente o la persona que vas a estar, todas, sean muchas, sea una sola, todas son importantes, ¿no? Yo recién tuve como anécdota, un contacto con una directora y viendo bien, entré a ver un poco la información que venía en el sitio de su preparatoria y al final cerraba pues que le gustaban los M&M's, ¿no? Entonces cuando fui a verla
llevé unos. Entonces sí, fue un momento wow, ¿no? De alguna manera, ¿no? Fue una Total, sorpresa. ¿Por claro. qué? Pero pues eso, o sea, pues realmente revisas bien, lees, te informas antes de algo, ¿no? Maravilloso. La tecnología está avanzando, hablábamos de esto también, pero igual voy a repetir un poquito esto, ¿no? El trato humano, porque nunca es suficiente. El trato humano sigue siendo esencial. Eh, Esto me habías comentado antes un poquito en cómo equilibran esa automatización sin perder la cercanía, ¿no? Que al final es lo que bien me comentabas, ¿no? En su momento. Pero Sí, ¿algo más que añadir en este sentido o crees que es suficiente? no, sí. Lo más importante es que ese trato que damos, lo permees en toda tu organización, ¿no? Si hablo un poco del empleado, porque al final nosotros tenemos que estar convencidos de lo que estamos haciendo, ¿no? Si no, claramente no lo transmitimos hacia afuera, ¿no? Tu lenguaje verbal y tu lenguaje corporal diríamos otras cosas distintas. Entonces, hacemos constantemente, no yo, otra área, nos involucra y hace talleres que se llaman Orgullo Lab, donde volvemos a recalcar este decálogo que te comentaba de calidad con calidez. Es multidisciplinario porque estamos de diferentes áreas, académicos, administrativos, todo el personal se involucra, se van inscribiendo en diferentes talleres y eso hace que esta visión de atenderlos bien permee, ¿no? Desde tu entrada, nosotros tenemos un sistema, pues yo creo que bastante robusto de seguridad, pero desde tu entrada, desde el guardia que te recibe hasta la última persona que te ve cuando sales, tú debes de tener esta misma sensación de que la atención fue cálida, ¿no? Que fue cercana. Y así lo buscamos hacer. De hecho, yo te diría, parte también cuando los jóvenes llegan por primera vez ya como estudiantes, se hace una inducción para que conozcan el campus y además se les da a conocer a sus profesores, a su tutor, digamos. Cada profesor es tutor de alrededor de 15, 20 estudiantes. Y tú tienes la obligación de verlo al menos una vez. Y ya posteriormente hay quien sí vuelve a ir, pues para adaptarse a la universidad, para aclarar cualquier otro punto, para apoyarse en dirigirlos a otras áreas. Y eso también nos hace cercanos. Y lo notas cuando sales y ves que saludas por nombre a las personas, y eso hace una gran diferencia, ¿no? Sí, sin duda, Luis, marca un antes y un después en la relación, ¿no? Cuando una persona, en este caso, se siente directamente interpelada, se siente persona, ¿no? Se siente escuchada, se siente oída, se siente vista. Esto no, o sea, es esencial. Bueno, yo te preguntaría ahora mismo, ¿qué es lo que les motivó unirse a la comunidad de México, Luis? A Buenísimo, unirse. buena pregunta. La verdad es que sí, llevaba yo ya como, creo que 2 años viendo ahí, oye, ¿qué más podemos hacer de experiencia del cliente? Encontré la sesión mexicana de experiencia del cliente. Este año ya no la encontraba y me salía DEC, ¿no? Lo buscaba en páginas. Y ya luego entendí que es porque se había hecho parte. Y la verdad, para mí era muy importante estar porque vi que la mayoría de actividades, y lo comprobé más ahora en el Congreso, de experiencia de cliente, de, pues de investigación, de preguntas que se hace, tiene que ver con otro tipo de industrias, ¿no? Sobre todo de retail, de otro tipo de servicios. Poco, insisto, en la parte de educativa. Y me parece que hay mucho ahí que nosotros también podemos adaptar acá. Entonces eso la verdad fue algo que me motivó a entenderlo un poco más eh, y poder conocer esas experiencias desde otros lados. A veces, si no, nada más te quedas con tu punto de vista y eso fue lo que me motivó, lo que platicamos aquí en la universidad y nos dijeron, pues sí, adelante, eso está muy bien que seamos parte. Y la verdad, muy contentos, ¿no? O sea, yo, la primera experiencia que he tenido prácticamente ha sido el Congreso. Y me fue, pues, muy útil, muchas cosas muy, muy interesantes y algunas sobre todo aplicables que
pues desde ya quisiera uno aplicarlas. Claro, estamos ahí empezando, pero sí ya vimos varias que suenan bien para que nosotros las podamos implementar. Eso fue lo que más me motivó. Y obviamente si desde este lado podemos aportar algo, todavía no, de ser franco, no sé muy bien qué. Claramente sí, académicamente se puede. Pues encantados, ¿no? En apoyar en metodologías de algunas investigaciones que se hacen o realizarlas en particular, pues qué mejor, ¿no? Sí, maravilloso, sí, 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 sin lugar a dudas. De hecho, como te comentaba, ¿no? El sector de educativo, pues entendemos que tiene muchísimo interés para la asociación. Tiene para DEC México, bueno, para DEC en general, tiene un valor inmenso, ¿no? Las instituciones académicas. Y bueno, es un momento de explorar posibilidades de alianzas, posibilidades de co-creación, ¿no? Para ofrecer a toda la comunidad DEC pues bueno, como bien dices, metodologías, estudios, etcétera, etcétera. Mira, este interés que me estabas comentando en conocer la práctica de otras industrias, al final lo que está mostrando es pues una búsqueda de referencia y de contraste, y esto es muy interesante, ¿no? Justo ahí es donde está el valor de la comunidad de DEC, ¿no? En traer ideas de sectores distintos, permitir cuestionar inercias, generar al final enfoques nuevos, algo que, bueno, pues que el sector educativo necesita cada vez más y que tienen también, que están ustedes poniendo en práctica. Entonces es un valor Sí, inmenso no, para la comunidad. totalmente coincido contigo. Muchas veces lo ves, y perdón que te interrumpe, lo ves y piensas que no es para tu sector, pero en realidad más bien sería, ¿por qué no puede ser para nuestro sector? ¿No? Pues nada más es encontrarlo, cómo implementarlo para que funcione. Correcto. De hecho, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Es muy probable que cada una de las empresas de distintas industrias que forman parte de, bueno, de cualquier empresa conoce perfectamente lo que hace su competencia. ¿Cómo no? Sí, así es. Seguro. Sí. O sea, estoy convencida. Pero no conocen tanto lo que hacen otros sectores, ¿no? Y otras compañías de otros sectores. Y por eso te comentaba, para nosotros es un valor esencial de la comunidad. Y es algo que alimenta mucho a nuestros miembros. Entonces sí, seguimos trabajando sin duda en esa línea. Muy bien. ¿Qué tipo de aportaciones, Luis, visualizas para DEC México desde el sector educativo? Justo comentaba, yo creo que podemos trabajar quizá a nivel de industrias o a nivel asociación. Ya sé que ya tienen varios estudios, los presentaron ahí ese día en el Congreso, pero si surge la oportunidad de colaborar en otro, pues encantados nosotros desde la parte académica poder hacerlo y por supuesto también pues tenemos especialistas en diferentes industrias y al final son doctores, son investigadores que les permite generar nuevo conocimiento. Entonces, si hay la oportunidad de colaborar en investigación con industria, excelente, o dar alguna plática al respecto, pues encantados, ¿no? Eso también. Maravilloso, porque además, como decíamos, la educación tiene esa capacidad de generar datos, de análisis y evidencia, ¿no? Evidencia. Algo que enriquece pues muchísimo la conversación sobre experiencia. Y esa perspectiva académica, además, puede complementar ya se hace en industrias más orientadas a negocio. Lo puede complementar perfectamente, o sea, perfectamente. Luis, muchas gracias, muchísimas gracias por compartir una mirada así tan clara y tan aterrizada sobre lo que significa trabajar la experiencia en una institución educativa. Yo creo que el sector vive, como decíamos, retos complejos, pero también oportunidades para repensar procesos, para escuchar mejor y para usar la tecnología pues eso, con intención y sacar mucho provecho, ¿no? Del sector de la educación que, como decía, tiene un potencial maravilloso. No, muchas gracias a ti, Marta. La verdad, muy contento de participar y de ser parte de. Y gracias a quienes nos acompañaron en este episodio del podcast de experiencia de cliente de DEC México. Hoy nos acompañó Luis Enrique Lara Álvarez, director general de Incorporación Estudiantil y Egresados de la Universidad de las Américas de Puebla. En DEC México seguimos conectando distintas industrias para impulsar mejores prácticas en la región. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Gracias por escuchar este capítulo de el podcast de experiencia del cliente y experiencia de empleado. Puedes encontrarnos en redes sociales como Asociación DEC México. Bienvenidos a nuestra familia.